Desde los orígenes más remotos, antes de las fronteras y los estados, el ser humano comprendió que ninguna vida puede sostenerse sola. Las tribus y los pueblos que sobrevivieron fueron los que entendieron que el valor de un hombre no se mide por lo que reclama, sino por lo que ofrece a su comunidad. El cazador compartía su presa, el anciano guiaba con su experiencia, el guerrero cuidaba del grupo aún a riesgo de su vida. No actuaban movidos por ideologías abstractas, sino por la ley orgánica de la vida y la fe en la sangre y el alma del pueblo. El cosmos, la naturaleza y el pueblo se rigen por una misma armonía jerárquica. Esa ley no se impone, se cumple por instinto. Así nacieron las primeras sociedades, donde cada oficio tenía propósito y el respeto mutuo mantenía el equilibrio entre todos. No eran comunistas ni capitalistas, eran pueblos que vivían según la ley orgánica de la vida, que el orden y la cooperación son la forma natural del espíritu humano. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones no se levantaron sobre tratados financieros, sino sobre la unidad interior, sobre la fe común en un destino compartido. El campesino, el artesano, el soldado y el sabio sabían que su trabajo formaba parte de algo mayor que ellos mismos. Esa conciencia, ese sentido de pertenencia al cuerpo vivo de la nación, fue lo que sostuvo durante siglos a los pueblos del mundo. Cada comunidad sana funcionó como un organismo, con jerarquías, deberes y responsabilidades claras. No existía la idea moderna del individuo aislado ni la del Estado omnipotente, porque el Estado no es un fin, sino un medio. El Estado es la forma visible del alma del pueblo, y cuando se convierte en un ídolo autónomo, pierde su sentido. Antes existía la noción de comunidad orgánica, donde el valor de cada persona no dependía de cuánto ganaba, sino de cuánto contribuía al bien común. Mientras los pueblos conservaron esa estructura, no necesitaron emigrar ni depender de capitales extranjeros. El trabajo tenía raíz, la producción tenía sentido y la riqueza permanecía dentro del pueblo. El hombre sabía quién era, a quién servía y por qué debía hacerlo. Cuando el poder deja de tener raíz y los intereses se vuelven errantes, las naciones pierden su centro moral. Los imperios del dinero vagan de tierra en tierra, drenando la fuerza de los pueblos que los albergan, sin sembrar en ellos ni respeto ni pertenencia, no por exceso de riqueza, sino por falta de espíritu, de arraigo y de moral. Porque quien no reconoce un suelo como propio, tampoco puede cuidar la vida que nace de él. El verdadero poder de una nación no estaba en sus armas ni en sus bancos, sino en la confianza moral que unía a sus ciudadanos. Esa unidad invisible, esa fe en un destino compartido, fue lo que levantó imperios, templos y civilizaciones enteras. Cuando el pueblo entiende que pertenece a una obra más grande que su vida individual, el trabajo se vuelve vocación, la ley se vuelve guía y la patria deja de ser un mapa para convertirse en una misión, porque todo pueblo tiene una misión dentro del orden natural. Su deber no es dominar al otro, sino cumplir el destino que le fue dado. Negar esa diferencia es negar la vida misma. El marxismo nació como respuesta al abuso del mercado, pero olvidó que la raíz del problema no era económica, sino moral. Donde el liberalismo había puesto al individuo por encima del todo, el marxismo colocó al Estado por encima del hombre. Ambos se alejaron del espíritu. El marxismo prometió igualdad, pero impuso uniformidad. Abolió la propiedad privada, sin reemplazarla por sentido de pertenencia. Transformó la responsabilidad en obediencia y el deber en miedo. Convirtió la justicia en consigna y al trabajador en siervo del aparato que decía liberarlo. La planificación total anuló la iniciativa, la centralización mató la creatividad y el resultado fue siempre el mismo: hambre, escasez y desesperanza. No porque faltaran recursos, sino porque faltó libertad para producir con sentido y propósito. El engaño más profundo del marxismo
fue convertir al pueblo contra sí mismo. Predicó la lucha de clases como si la sociedad fuera un campo de enemigos, cuando en realidad cada oficio, el obrero, el campesino, el artesano y el empresario, era parte de un mismo cuerpo. Dividirlo fue destruirlo. El odio de clases reemplazó el respeto por el trabajo y el pueblo perdió su unidad interior, que es la fuente de toda fuerza y prosperidad. Donde se abolió la propiedad, se abolió también la abundancia. Y donde se persiguió el mérito, se extinguió la motivación. El marxismo, en su intento por crear un paraíso sin desigualdad, terminó destruyendo la dignidad misma del hombre, porque sin alma no hay justicia posible. Cuando el mercader, símbolo del dinero sin patria, comenzó a dominar la política y la moral, el equilibrio se rompió. El liberalismo convirtió al hombre en consumidor y a la nación en empresa, prometió libertad, pero la vendió al mejor postor. Las fronteras económicas se abrieron no para el intercambio justo, sino para la subordinación. El trabajo dejó de tener propósito y pasó a ser competencia. El mérito se confundió con ambición y el éxito con acumulación. El capital, liberado de toda responsabilidad moral, cruzó fronteras sin lealtad ni patria, dictando qué producir, qué consumir y hasta qué pensar. Prometió progreso, pero trajo dependencia. Prometió mérito, pero premió la especulación y la usura. Y mientras unos pocos acumulaban poder, los pueblos enteros se endeudaban en nombre del desarrollo. El resultado fue un mundo donde el dinero tiene nacionalidad, pero el hombre no tiene hogar. Ya no existía el productor que trabajaba por honor, sino el inversor que lucra por costumbre. La economía se desligó de la moral y la libertad se transformó en mercancía. Las naciones, seducidas por el brillo del capital extranjero, renunciaron a su deber de proteger al trabajador y empezaron a medir su éxito por cifras que no alimentan el alma. El liberalismo despojó al hombre de su arraigo. Le dijo que la patria era un contrato, no una herencia, que la historia era una carga, no una raíz. Y así, el progreso sin propósito terminó destruyendo lo que debía elevar, la dignidad del hombre común. En toda comunidad viva existe una forma natural de dirección. Como en la naturaleza el árbol crece desde su raíz hacia una copa que lo ordena, también el pueblo necesita un punto de orientación que dé sentido al conjunto. Esa conducción no nace de la fuerza ni del dinero, sino del ejemplo y del servicio. El verdadero guía no se impone, surge de la confianza que inspira su sacrificio y su claridad moral. Cuando el mando se ejerce como deber y no como privilegio, mantiene unida a la comunidad y le recuerda su destino. Sin esa jerarquía moral, el cuerpo social se dispersa. Con ella encuentra su rumbo y su equilibrio, porque la jerarquía no es un invento humano, sino el reflejo de un orden cósmico. Así como en la manada el líder guía para proteger, en la nación el conductor existe para servir al destino común. El verdadero honor no nace del reconocimiento externo, sino del cumplimiento del deber. El hombre que obra con honor mantiene viva la llama del espíritu, y en esa fidelidad encuentra su libertad más alta. La verdadera sociedad no es una masa sin rostro ni una colección de individuos, sino un cuerpo vivo, donde cada miembro cumple una función según su virtud y su talento. El poder del Estado no consiste en dominar, sino en proteger el equilibrio moral entre trabajo, justicia y espíritu. Cuando el Estado protege sin oprimir y el ciudadano obedece sin humillarse, se alcanza el punto más alto del orden natural. No se basa en exaltar a lo extranjero, sino en el amor por la propia casa. Y si no te gusta lo que hay, se trabaja para mejorarlo y elevarlo, porque la verdadera soberanía no es aislamiento, sino un deber moral, preservar el alma del pueblo frente al dominio del interés. Una nación que produce lo que consume, que honra el trabajo de sus manos, y que mide su éxito por su dignidad
y no por su deuda, ha entendido la esencia del orden natural. Donde el trabajo tiene honor y la riqueza sirve al bien común, no hay lugar para el mercado sin alma ni para el Estado sin rostro. Sin embargo, la ley natural de expansión siempre ha existido, pero no toda expansión nace del mismo espíritu. Las antiguas guerras surgían del impulso vital por crecer, defender o afirmar la existencia de un pueblo. Hoy, en cambio, muchas guerras no buscan afirmar la vida, sino servir a la codicia del mercader errante. Ya no son expresión de fuerza, sino de ambición. No buscan honor, sino dominio. Y en esa diferencia se revela la decadencia moral de nuestra era. Las guerras de antaño podían destruir, pero también forjaban carácter. Las de ahora solo desgarran porque no nacen del deber, sino del interés. El nuevo orden moral no surge del odio, sino del sacrificio, de hombres que comprenden que la justicia no nace del igualitarismo, sino del mérito, que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se debe. El nacionalismo verdadero enseña que la independencia no se decreta, se construye. Una comunidad donde cada oficio tiene honor y cada función cumple un deber. No necesita del mercado libre que despoja, ni del colectivismo que uniforma. Solo necesita orden moral, conciencia de destino y trabajo propio. Porque cuando el dinero sirve a la vida y no la gobierna, cuando el Estado coordina sin sofocar y cuando el ciudadano cumple su deber con orgullo, entonces renace el equilibrio perdido. Y ese equilibrio entre deber y libertad, entre trabajo y espíritu, es la esencia misma del orden natural. Una nación así no necesita algo ajeno, solo necesita recordarse a sí misma. En eso reside lo más hermoso de la diversidad, que cada pueblo, con su historia y su espíritu, encuentra su propia forma de servir al orden de la vida, y si sos creyente, al Creador que la hizo así de única.